Prosecutors say it's another big blow to organized crime. 6 members of the Irish gang known as the Westies were charged today with murder and conspiracy. The indictments are expected to cripple the gang that specializes in contract killings. En 1989, el aire en la sala de un tribunal federal en Manhattan estaba viciado con el peso de la historia. Una historia escrita con sangre, silencio y los miembros cercenados de los desaparecidos. El juez de Distrito Federal, Robert Sweet, miraba desde su estrado, fijando su mirada en un hombre que se había convertido en una leyenda urbana en los inquilinatos del West Side. El hombre que estaba frente a él era Mickey Featherstone, una figura cuyo solo nombre alguna vez fue suficiente para vaciar un bar en la 10th Avenue. La voz del juez Sweet cortó el silencio, pronunciando un elogio fúnebre para el alma de un hombre vivo. Durante su vida, usted ha experimentado la violencia como un niño, como estudiante en las escuelas de nuestra ciudad, como un soldado en Vietnam, como un criminal en las calles y como un asesino y ejecutor de una de las pandillas más temidas de nuestra ciudad. El juez hizo una pausa, dejando que la realidad se asentara sobre el público. Señaló que el sello distintivo de Featherstone era el asesinato sistemático y el desmembramiento de sus víctimas, un acto de carnicería diseñado para aterrorizar a los vivos y esconder a los muertos. Pero antes del tribunal, antes de las acusaciones federales y antes de que los cuerpos comenzaran a aparecer flotando en el río Hudson, estaba simplemente el barrio. Para entender al monstruo, hay que entender el laboratorio que lo construyó. Lo llamaban Hell's Kitchen, la cocina del infierno, delimitado por la calle 34 al sur y la calle 59 al norte, con el río Hudson actuando como foso occidental. Era una milla cuadrada de Manhattan que se sentía menos como un barrio y más como una fortaleza. Por generaciones, había sido un bastión de la clase trabajadora irlandesa, un lugar de estibadores, camioneros y inquilinatos duros y manchados de hollín, donde la policía rara vez se aventuraba sin refuerzos. Francis Thomas Featherstone nació en esta jaula de cemento el 3 de junio de 1949. Fue el segundo de 9 hijos, creciendo en un apartamento abarrotado en West 43 Street que olía a repollo hirviendo y cerveza rancia. Pero desde el momento en que dio su primer respiro, Mickey Featherstone vivió una mentira. Su nombre legal, el nombre en su certificado de nacimiento, pertenecía a Charlie Featherstone, el esposo anterior de su madre que había abandonado a la familia antes de que Mickey naciera. Su padre biológico era un hombre llamado Charles Boyle, un secreto que carcomía la identidad del muchacho como una pudrición. El hecho de que él y sus hermanos tuvieran que llevar el nombre de un hombre que los había dejado creó una inestabilidad fundamental en la psique de Mickey. Era un niño mestizo en un barrio que rendía culto al pedigrí y la herencia. Para cuando era un adolescente, Mickey no estaba buscando un trabajo en los muelles moribundos. Estaba buscando una guerra. Era pequeño. Apenas medía 5 pies y 7 pulgadas, con una energía pálida y nerviosa que a menudo explotaba en rabia repentina e insensata. Se metía en peleas constantemente. Sus ojos se ponían vacíos en el fragor de la violencia, un desapego aterrador que sugería que la persona interior simplemente había abandonado el edificio. Dejó la escuela a los 16, incapaz de encajar en un mundo de reglas y tableros. Fantaseaba con los boinas verdes, soñando con la selva, el combate, de pertenecer a una hermandad élite que le daría el respeto que no podía encontrar en la calle 43. En 1966, a la edad de 17 años,
Mintió sobre su edad y se alistó en el ejército. Quería ser un héroe. Quería volver a la Kitchen con medallas en el pecho e historias que harían que los viejos del bar le invitaran tragos. Pero el ejército no lo hizo un héroe, lo hizo un oficinista. Aunque entrenó para los Boinas Verdes, el mito que luego aterrorizaría a Nueva York, que Mickey Featherstone era un asesino a sangre fría forjado en los fuegos de Vietnam, fue una fabricación. Nunca vio combate, nunca disparó un tiro con ira. En cambio surtía estanterías y se convirtió en el blanco de chistes y bromas de sus compañeros soldados. La humillación lo destrozó. En 1967 recibió una baja médica después de afirmar que estaba alucinando, viendo cosas que no estaban allí. Regresó a Nueva York no como un guerrero endurecido, sino como un esquizofrénico paranoide, con un documento de baja que lo marcaba como no apto. Cuando regresó a la sombra de Hell's Kitchen, era un arma esperando ser apuntada. Vivía en una niebla permanente de alcohol y drogas baratas, rebotando entre pabellones psiquiátricos y celdas de cárcel. Se sabía que incluso entonces había cometido homicidios, violencia que era descuidada y reactiva. En una ocasión, cuando un grupo de bocones de Nueva Jersey lo irrespetó en un bar, Mickey no solo lanzó un puñetazo, se fue, recuperó un rifle y regresó para dispararle a uno de ellos en el costado. Fue arrestado, pero el sistema, ya sobrecargado e indiferente a la violencia de los pobres, le dio libertad condicional. Era un cable suelto, chispeando peligrosamente contra el metal de la ciudad. Pero Mickey Featherstone era solo un soldado buscando un general, y a finales de los años 60, el general de Hell's Kitchen era un hombre llamado Mickey Spillane. Spillane fue el último de los gánsteres caballeros. Nacido en 1933, era apuesto, elegante, y caminaba por las calles con la confianza de un hombre que conocía a cada policía y juez por su nombre de pila. Dirigía el barrio desde el White House Bar, repartiendo favores como un señor feudal. Si una viuda necesitaba un pavo para el Día de Acción de Gracias, Spillane lo proporcionaba. Si una familia no podía pagar el arriendo, Spillane se encargaba. Se había casado con Maureen McManus, la hija de un poderoso líder de distrito demócrata, cimentando su vínculo con la maquinaria política legítima. El gobierno de Spillane se definía por un código estricto. Mantenías el barrio limpio, mantenías las drogas fuera y, lo más importante, mantenías a los italianos fuera. Durante décadas, la mafia irlandesa había mantenido el West Side contra el poder invasor de las 5 familias: los Genovese, los Gambinos, los Luccheses. Para los años 60, los italianos controlaban casi todo el crimen organizado en Nueva York, pero Hell's Kitchen seguía siendo una obstinada isla de independencia celta. Spillane veía a los italianos como invasores extranjeros. Cuando Fat Tony Salerno, el jefe masticador de cigarros de la familia genovese, intentó meterse en las extorsiones del barrio, Spillane le dijo que se fuera al carajo. Fue una postura noble, arraigada en el orgullo y la historia. Pero el orgullo no detiene las balas, y la historia estaba a punto de ser reescrita por un hombre al que no le importaba ninguna de las dos. Entra James Coonan. Si Spillane era el caballero, Jimmy Coonan era el carnicero. Nacido en 1946 en una familia de clase media, Coonan era la oveja negra que miraba las calles sucias y veía oportunidades donde otros veían decadencia. Era robusto, rubio y poseía una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos fríos y muertos. No quería respeto, quería el mundo entero. Y su odio por Mickey Spillane no era solo un negocio, era personal.
una disputa de sangre grabada en él cuando era solo un adolescente. En 1964, cuando Jimmy tenía 18 años, la banda de Spillane había secuestrado al padre de Jimmy, John Coonan, un contador de modales suaves. Era parte de la red de secuestros de Spillane. Secuestrar a un comerciante o corredor de apuestas local, golpearlo, exigir un rescate y liberarlo. Le dieron culatazos a John Coonan, golpeándolo salvajemente antes de liberarlo. Para el padre, fue una experiencia aterradora que quería olvidar. Para el hijo, fue una declaración de guerra. Jimmy Coonan juró venganza, no del tipo que termina con un apretón de manos, sino del tipo que termina en un cementerio. Para 1966, con solo 20 años, Jimmy Coonan hizo su movida. Adquirió una ametralladora completamente automática, subió al techo de un inquilinato frente a una guarida de juego que Spillane frecuentaba y esperó. Cuando Spillane y su séquito salieron a la acera, Coonan abrió fuego. Las balas masticaron el pavimento y rompieron ventanas, haciendo que el gángster caballero corriera por su vida. Milagrosamente, Coonan falló a todos, pero el silencio que siguió al tiroteo fue ensordecedor. Un joven de 20 años acababa de intentar asesinar al rey de Hell's Kitchen. Spillane estaba furioso. Fue al padre de Coonan, menospreciándolo por su incapacidad para controlar a su perro salvaje de hijo. Pero Coonan no era un perro al que se pudiera ponerle correa. La ley atrapó a Coonan antes de que Spillane pudiera hacerlo. Fue arrestado por un asesinato separado que involucraba un secuestro que salió mal y enviado a prisión por homicidio involuntario. Sirvió aproximadamente 4 años, pero la prisión no lo rehabilitó, lo refinó. Mientras estaba adentro, no solo levantó pesas, estudió la mecánica del poder. Se dio cuenta de que la rutina de caballero de Spillane era una reliquia. El futuro no pertenecía al hombre que enviaba flores, pertenecía al hombre que podía hacer desaparecer los cuerpos. Cuando Coonan fue liberado en 1971, el barrio al que regresó se estaba desmoronando. Los muelles estaban muertos, la contenerización había movido la industria naviera a Nueva Jersey. Los viejos inquilinatos se estaban deteriorando. La heroína estaba comenzando a inundar las calles, y la ciudad se tambaleaba al borde de la bancarrota. Pero había un nuevo premio en el horizonte, uno que cambiaría todo. El centro de convenciones. Jacob K. Javits. La ciudad había anunciado planes para construir un centro de convenciones masivo en el West Side. Un proyecto valorado en cientos de millones de dólares. Significaba contratos de construcción, trabajos sindicales, vertido de concreto y rutas de camiones. Era un río de oro fluyendo justo por el caño de Hell's Kitchen. Las familias de la mafia italiana, los Gambinos y los Genovese vieron esto y supieron que necesitaban control del West Side para sacar provecho. Spillane, terco como siempre, se negó a compartir. Bloqueó a los italianos, protegiendo su territorio con la ferocidad de un león moribundo. Coonan vio el orgullo de Spillane como una debilidad fatal. Se dio cuenta de que para tomar la corona no necesitaba luchar contra los italianos, necesitaba asociarse con ellos. Comenzó a reunir una banda de jóvenes inadaptados violentos en un bar que eventualmente tomó, el 596 Club en la 10ª Avenue. Era un bar de mala muerte, con paneles de madera oscura y una trastienda que pronto se convertiría en el metraje cuadrado más aterrador de la ciudad de Nueva York. Entre las almas perdidas que reclutó estaba Mickey Featherstone. El encuentro de Coonan y Featherstone fue el catalizador del derramamiento de sangre por venir. En 1971,
Afuera del Leprechaun Bar, Mickey Featherstone se metió en una confrontación con un hombre llamado Linwood Willis. Mickey necesitaba un arma. Se dirigió a Coonan, que estaba mirando desde las sombras. Coonan no conocía bien a Featherstone, pero sabía que el muchacho estaba loco. Sabía que el muchacho tenía esa mirada vacía. Sin decir una palabra, sin preguntar, Coonan le entregó una pistola a Featherstone. Mickey regresó a Willis y le disparó fatalmente. Esa única transferencia de acero forjó un vínculo más fuerte que la sangre. Featherstone miró a Coonan y vio un protector, un líder, un defensor de los irlandeses. Coonan miró a Featherstone y vio una herramienta, un arma que podía apuntar y disparar sin remordimiento. Featherstone fue arrestado por el asesinato de Willis, pero en una muestra de la maniobra legal que se convertiría en su sello distintivo, ganó el caso al declararse demente, utilizando su historial psiquiátrico para convencer a un jurado de que estaba mentalmente no apto. Fue enviado a un hospital, no a una prisión, y regresó a las calles en 1975, más peligroso que nunca. Para 1976, la Guerra Fría entre Spillane y los italianos se estaba poniendo caliente. Los principales lugartenientes de Spillane comenzaron a caer como moscas. Tom Devaney fue asesinado de un tiro en la cabeza dentro de un bar. Eddie, el carnicero Kumiskey, un sicario legendario que de hecho le había enseñado a Coonan el arte del desmembramiento, fue acribillado. Tom, el griego, Kapatos, fue asesinado en la calle 34. La parca estaba rondando a Mickey Spillane, y todos lo sabían. Spillane, sintiendo el final, huyó del barrio que había gobernado durante décadas, retirándose a una casa de seguridad en Woodside, Queens. Pero Jimmy Coonan había hecho un pacto con el diablo. Se había alineado con Roy DeMeo, un soldado sádico en la familia criminal Gambino, que dirigía un equipo de asesinato a sueldo desde Brooklyn. El acuerdo era simple. Los italianos ayudarían a eliminar a Spillane, y a cambio, Coonan abriría las puertas de Hell's Kitchen a las 5 familias. El 13 de mayo de 1977, el cielo sobre Nueva York estaba gris y pesado. En Woodside, Queens, Mickey Spillane salió de su edificio de apartamentos. Estaba lejos de las calles sucias de la 10th Avenue, quizás pensando que estaba seguro en los suburbios tranquilos. Estaba equivocado. Un carro se detuvo. 5 disparos resonaron, rompiendo la tranquilidad suburbana. Las balas atravesaron el pecho y el cuello de Spillane. Se desplomó en la acera, la sangre acumulándose bajo las luces de la calle. El golpe tomó 18 segundos. Con esos 5 disparos, la era del gángster caballero había terminado. Los viejos códigos del barrio, el respeto, el territorio, la protección de los inocentes, murieron en ese pavimento con Mickey Spillane. De vuelta en Hell's Kitchen, la noticia viajó rápido. El rey estaba muerto, y en la trastienda del 596 Club, Jimmy Coonan levantó una copa. El mestizo finalmente había tomado el castillo. El guardián se había ido, y el molino de carne estaba a punto de empezar a girar. Si la muerte de Mickey Spillane fue el fin del viejo mundo, el ascenso de Mickey Featherstone fue el comienzo de la pesadilla. Para 1977, los periódicos y la policía habían construido una leyenda a su alrededor que era casi tan aterradora como el hombre mismo. Para el público, era un boina verde que había sido destrozado por los horrores de Vietnam. Un hombre que había acechado a través de las selvas del sudeste asiático y regresado con un alma tan marcada que mataba sin un parpadeo de conciencia. La narrativa del veterano de Vietnam.
era una explicación conveniente para una ciudad ahogándose en violencia. Daba una razón para la locura. Sugería que Mickey Featherstone era una figura trágica, un héroe de guerra retorcido por el servicio a su país. Pero la verdad era mucho más inquietante, porque era mucho más patética. Mickey Featherstone nunca fue un héroe de guerra. Fue un fraude, aunque había entrenado con la 100ª aerotransportada y quizás incluso con los boinas verdes. La mitología de su historial de combate era una mentira. Nunca había visto batalla. Nunca había disparado un tiro con ira a un soldado enemigo. Mientras otros jóvenes de Hell's Kitchen morían en arrozales, Mickey trabajaba como dependiente de tienda, el blanco de chistes y bromas de sus compañeros soldados que percibían su fragilidad. En 1967, apenas un año después de alistarse a los 17 años, mintiendo sobre su edad, le concedieron una baja médica. La razón no fue trauma de combate, fueron alucinaciones. Afirmó ver cosas que no estaban allí, sonidos y visiones que existían solo en la arquitectura fracturada de su propia mente. Cuando regresó a las calles grises y llenas de basura de Hell's Kitchen, no era un guerrero endurecido, era un esquizofrénico paranoide, con un documento de baja que lo marcaba como no apto. Era un arma sin seguro, a la deriva por el barrio, en una niebla permanente de alcohol barato y medicación antipsicótica. Era conocido por un aterrador vacío en sus ojos durante las peleas, un desapego escalofriante que sugería que el ser humano interior había desalojado las instalaciones, dejando solo un reflejo para la violencia. Este fue el hombre que Jimmy Coonan vio no como un riesgo, sino como un activo. Coonan, el calculador, el estratega, vio en Featherstone un arma esperando ser injertada por alguien más inteligente que él. El momento que definió su asociación y el futuro de los Westies ocurrió afuera del Leprechaun Bar en 1971. Mickey Featherstone se había metido en una confrontación con un hombre llamado Linwood Willis. La discusión se estaba calentando y Mickey, en su estado caótico, necesitaba un igualador. Se dirigió a Coonan, una estrella en ascenso en el barrio a quien apenas conocía pero respetaba como un hombre de acción. Coonan no preguntó cuál era el problema. No intentó reducir la situación o actuar como los gánsteres caballeros de la generación anterior. Simplemente metió la mano en su cintura y le entregó una pistola a Featherstone. Sin preguntas. Esa única y silenciosa transferencia de acero fue un bautismo. Featherstone regresó a Willis y le disparó fatalmente. Para Coonan fue una prueba de lealtad y utilidad. Para Featherstone fue el momento en que encontró a su amo. Vio a Coonan como un defensor de los irlandeses, un protector en un barrio que se sentía cada vez más asediado por el mundo exterior. Cuando Featherstone fue arrestado por el asesinato de Willis, venció el cargo al declararse demente, utilizando su historial psiquiátrico para convencer a un jurado de que no estaba mentalmente apto. Pasó tiempo en un hospital en lugar de una celda de prisión, regresando a las calles en 1975 con una sensación de invencibilidad. La lección estaba aprendida. La locura era un escudo. Podías matar, y si estabas lo suficientemente loco, el sistema no sabía qué hacer contigo. Con Spillane muerto en la cuneta en Queens, Coonan era ahora el rey indiscutible, y no perdió tiempo consolidando su poder. Pero un rey necesita un tesoro, y el tesoro de Coonan estaba vacío. De hecho, era peor que vacío. Estaba en números rojos. Para financiar su toma del barrio, Coonan había pedido prestado mucho dinero a un hombre llamado Ruby Stein. Stein era una figura importante en el submundo de Nueva York.
un usurero de alto nivel para la familia criminal genovese que movía cantidades masivas de dinero en efectivo a través de las venas de la ciudad. Era el tipo de hombre con el que no te metías, un hombre de respeto con todo el peso de la mafia italiana detrás de él. Cunan le debía a Stein un estimado de $70.000, una deuda que se estaba convirtiendo en una soga alrededor de su cuello. Stein había comenzado a perder la paciencia. Había sido vocal sobre la poca fiabilidad de Cunan, llamándolo drogadicto y un arma fuera de control. En el mundo que Cunan estaba construyendo, no pagabas tus deudas con efectivo, las pagabas con violencia. En una noche de mayo de 1977, solo días después del golpe a Mickey Spillane, Cunan puso en práctica su nueva filosofía. Encontró a Ruby Stein en un restaurante local, el Market Diner, en la 11 Th Avenue, un lugar donde camioneros y gánsteres se codeaban con un café. Cunan fue encantador, haciendo el papel del subalterno deferente. Le dijo a Stein que necesitaban arreglar los libros, hablar de negocios, y lo invitó al 596 Club para tomar una copa. Stein, quizás arrogante en su estatus como asociado de un hombre hecho, estuvo de acuerdo. Caminó con Cunan hasta el club, cruzando la puerta y entrando a su propia tumba. El bar estaba vacío, excepto por los hombres más confiables de Cunan. No hubo negociación, no hubo pago. Mientras Stein estaba en la barra, probablemente esperando un sobre de efectivo, fue agarrado por detrás. La lucha fue brutal e íntima. No le dispararon. Eso sería demasiado ruidoso, demasiado desordenado para la sala delantera. En cambio, fue estrangulado. Tomó 4 minutos agonizantes para que Ruby Stein muriera, forcejeando contra la cuerda hasta que finalmente quedó flácido. Ahora vino el problema del cuerpo. En los viejos tiempos, un cuerpo podría ser dejado en el baúl de un carro o tirado en un callejón como un mensaje. Pero Cunan tenía un mensaje diferente en mente, uno que hablaba de la aniquilación total. Ordenó que el cuerpo fuera arrastrado a la trastienda del 596 Club. Esta habitación, que se convertiría en el material de las pesadillas durante la próxima década, estaba preparada para lo que llamaban el Houdini. La filosofía era simple: no corpus delicti. Sin cuerpo no hay crimen. Si la policía no podía encontrar un cadáver, no podían probar que había ocurrido un asesinato. No podían hacer análisis de balística. No podían determinar una hora de la muerte. Estarían persiguiendo un fantasma. Mickey Featherstone llegó al club después de que se cometió el asesinato. Entró en la trastienda para encontrarse con una escena de matanza industrial. Ruby Stein, el poderoso usurero, estaba siendo desmantelado como una pieza de carne. Cunan y sus hombres habían puesto láminas de plástico para atrapar los fluidos. Usaron cuchillos y sierras para cortar las extremidades por las articulaciones. Decapitaron el cadáver. Drenaron la sangre en la bañera para minimizar el desorden durante el transporte. Featherstone, a pesar de su reputación como asesino, supuestamente estaba horrorizado por el deleite espeluznante que Cunan parecía tomar en el proceso. No era solo un negocio para Jimmy, era un ritual macabro. Sin embargo, obligado por la lealtad retorcida de la pandilla, Featherstone se subió las mangas y ayudó a limpiar la sangre. Los restos fueron embolsados doblemente en bolsas de basura de alta resistencia. El plan era dispersarlos por el área triestatal, convirtiendo a un ser humano en basura de carretera. Tiraron piezas en el río, piezas en rellenos sanitarios, piezas en contenedores de basura. Fue la máxima indignidad. Ruby Stein no solo había sido asesinado, había sido deshecho. Pero el Houdini
tuvo una curva de aprendizaje. En su prisa o quizás su arrogancia, cometieron un error. No pincharon los pulmones del torso antes de tirarlo al río Hudson. Unos días después, el torso de Ruby Stein flotó a la superficie, llegando a la orilla como una boya macabra. Fue un descubrimiento espantoso que envió ondas de choque a través del submundo. La policía identificó los restos y el mensaje que Coonan pretendía enviar fue recibido fuerte y claro. Los Westies no eran solo asesinos, eran carniceros. El descubrimiento del torso no condujo a un arresto inmediato. No había ningún testigo del crimen en sí, pero marcó a los Westies como algo nuevo y aterrador. Las familias italianas, que se enorgullecían de llevar a cabo el asesinato como una transacción comercial, miraron a Hell's Kitchen con una mezcla de repulsión y utilidad. Coonan había saldado su deuda no con dinero, sino con una sierra. Había demostrado que podía atacar en los niveles más altos de la economía criminal y desaparecer la evidencia. Este fue el nacimiento del molino de carne. La bañera en el 596 Club se convirtió en el principal instrumento de política de la pandilla. Ya no se trataba solo de ocultar pruebas, se trataba de guerra psicológica. El rumor de lo que sucedió en esa trastienda se extendió por el barrio como un virus. La gente pagaba su dinero de protección no porque temiera una paliza, sino porque temía ser reducido a un rompecabezas en una bolsa de basura. Para Mickey Featherstone, el asesinato de Ruby Stein fue un punto de inflexión. Había entregado su alma a Jimmy Coonan cuando tomó esa pistola afuera del Leprechaun Bar, pero ahora estaba hasta las rodillas en algo mucho más oscuro que un tiroteo callejero. Era parte de una máquina que procesaba seres humanos. El vacío en sus ojos ya no era solo un síntoma de su estado mental, era un mecanismo de supervivencia. Para vivir en el mundo de Jimmy Coonan, tenías que dejar de ver, dejar de sentir y dejar de recordar. Tenías que convertirte en un fantasma mientras aún estabas vivo. Mientras la policía sacaba las piezas de Ruby Stein del agua, se dieron cuenta de que estaban tratando con una raza diferente de criminal. Estos no eran los gánsteres caballeros de la era de Mickey Spillane, que enviaban flores a las viudas. Estos eran perros salvajes que se habían apoderado de la perrera y apenas estaban comenzando. El río estaba esperando más. Para el invierno de 1978, los Westies habían evolucionado de una molestia de barrio a un problema que la mafia italiana ya no podía ignorar. Habían matado a Mickey Spillane. Habían desmembrado a Ruby Stein, un hombre bajo la protección de la familia genovese. En la rígida jerarquía del crimen organizado, estos eran delitos capitales. Las calles de Hell's Kitchen susurraban que el tiempo de Jimmy Coonan se había acabado, que los peces gordos de Brooklyn iban a aplastar a los advenedizos irlandeses que no conocían su lugar. Luego vino la citación. No fue un equipo de sicarios lo que llegó por Coonan, fue una invitación. Paul Castellano, el recién ungido padrino de la familia criminal Gambino, la organización criminal más grande y poderosa de los Estados Unidos, exigió una reunión. Para Coonan y su círculo íntimo, esto se sintió como una sentencia de muerte. Se reunieron en un apartamento en Hell's Kitchen, desplegando un arsenal que parecía pertenecer a una zona de guerra. Granadas, ametralladoras, rifles, machetes y pasamontañas. Coonan les dijo a sus hombres: si no vamos nos van a dar de baja. Si vamos puede que todavía nos den de baja. Pero juro por Cristo, si lo hacen, quiero que esto sea la mayor masacre desde la masacre del día de San Valentín. Enviaron a 2 adolescentes por delante para reconocer la ubicación
el restaurante Tomasos en Brooklyn, con instrucciones. Si Coonan y Mickey Featherstone no regresaban en 2 horas, la banda debía entrar a balazos. Pero cuando Coonan entró en la trastienda de Tomasos, no encontró a los verdugos. Encontró una sala de juntas. Sentado a la cabecera de la mesa estaba Paul Castellano, un hombre que se parecía más a un CEO corporativo que a un gángster. Flanqueándolo estaban sus capos, incluyendo el contacto de los Westies, Roy DeMeo. Castellano no quería una guerra, quería una fusión. Vio algo en los Westies que necesitaba, una capa de aislamiento. La familia Gambino estaba bajo constante vigilancia del FBI. Controlaban los sindicatos de la construcción, pero necesitaban a alguien más para manejar el trabajo sucio, las palizas, la intimidación y los asesinatos necesarios para mantener el dinero fluyendo. El trato que Castellano ofreció fue frío, clínico y brillante. Los Westies se convertirían en un ala de aplicación subcontratada para los Gambinos. Manejarían la violencia para las extorsiones del West Side. A cambio, Coonan pagaría un tributo del 10% de todas las ganancias a los Gambinos. A cambio de ese 10%, los Westies recibieron la protección de la familia criminal más poderosa de Estados Unidos. Salieron de ese restaurante no como hombres muertos, sino como socios. Los Westies habían ascendido. Ya no eran solo matones callejeros. Eran el brazo de aplicación del imperio Gambino. El motor de esta nueva riqueza fue el Centro de Convenciones Jacob K. Javits. Anunciado a finales de los 60 e iniciando la construcción en el West Side, este proyecto de $375 millones fue un abrevadero de dinero del que todo criminal en Nueva York quería alimentarse. Los Westies, a través de su alianza con los Gambinos, controlaban los sindicatos que lo construyeron. Los carpinteros, los teamsters, los trabajadores del concreto, si un camión necesitaba ser descargado o una fundación vertida, los Westies se llevaban una parte. El dinero era asombroso. Para 1980, se estimaba que la pandilla estaba ganando $100.000 al mes solo de extorsiones de construcción. Establecieron trabajos fantasma, donde los miembros de la pandilla estaban en la nómina como supervisores de sitio o trabajadores, cobrando cheques semanales sin siquiera levantar una pala. Controlaban las salas de exposiciones, extorsionando a los vendedores que querían montar puestos. Un funcionario sindical que intentó resistirse al control de los Westies fue golpeado con una pistola en su propia oficina, con los hombres de Coonan amenazando con matar a un miembro de su sindicato cada semana, hasta que cumpliera. Él cumplió, pero a medida que el efectivo se acumulaba, comenzó a abrirse un abismo entre el liderazgo y los soldados. Jimmy Coonan, desesperado por deshacerse de la imagen de matón y emular a los sofisticados dons italianos que idolatraba, sacó a su familia de la suciedad de Hell's Kitchen, compró una casa extensa en los suburbios de Nueva Jersey, enviando a sus hijos a escuelas privadas y conduciendo carros de lujo. Comenzó a vestirse como un hombre de negocios, usando trajes y llevando un maletín, intentando lavar la sangre de su dinero con un viaje diario. De vuelta en la 10th Avenue, sin embargo, la realidad era diferente. Mickey Featherstone y el resto de la banda todavía vivían en los inquilinatos. Featherstone, el hombre que aplicaba la voluntad de Coonan, vivía en un modesto apartamento en West 46 Street. Mientras Coonan jugaba al ejecutivo, Featherstone era el que caminaba a los bares y salones sindicales para recoger los sobres, el que cuya cara era sinónimo del terror que mantenía el dinero fluyendo. Featherstone comenzó a resentir las reuniones y los cara a cara
Veía a los italianos con sospecha, viendo la obsesión de Coonan con ellos como una traición a sus raíces irlandesas. La violencia, una vez una herramienta para la supervivencia, se estaba industrializando. La asociación con Roy DeMeo llevó a los Westies a la órbita del método Géminis. DeMeo dirigía una banda desde el Gemini Lounge en Brooklyn que trataba el asesinato como una línea de montaje. Atraer a la víctima, dispararle, drenar la sangre en la bañera, empaquetar los restos y enviarlos a un relleno sanitario. Los Westies adoptaron esta eficiencia con un entusiasmo aterrador. La bañera del 596 Club se convirtió en una puerta giratoria para los enemigos de la Alianza. Pero donde los italianos mataban por negocios, la generación más joven de Westies, los pistoleros reclutados para llenar las filas, comenzó a matar por deporte. Hombres como Kevin Kelly y Billy Bokun veían el proceso de desmembramiento no como una necesidad sombría, sino como un rito de iniciación. El estatus en la pandilla ya no se determinaba por la cantidad de dinero que ganabas, sino por tu número de muertos. Un informante testificó más tarde que había una jerarquía informal. 5 cuerpos te daban estatus, 10 te hacían intocable. Esta cultura de asesinato por estatus condujo a actos de crueldad gratuita que carecían de lógica comercial. En un incidente infame entre 1981 y 1983, un Westie se metió en una disputa con un antiguo amigo en un bar abarrotado. La disputa no era por territorio o dinero, era por un desaire percibido. El miembro de la pandilla golpeó al hombre con una pistola. Luego, frente a una sala llena de testigos, le metió un arma por el recto a la víctima y apretó el gatillo. Fue un acto de salvajismo que asombró incluso a los endurecidos habituales de Hell's Kitchen. Fue descuidado, fue ruidoso, fue exactamente el tipo de tonterías de vaquero contra las que Paul Castellano les había advertido. Mickey Featherstone se encontró atrapado en medio de esta locura creciente. Estaba ganando $4,000 a la semana, una fortuna a principios de los 80, pero el costo psicológico lo estaba pudriendo por dentro. Se había convertido en un maestro de la compartimentalización. De día era un padre cariñoso que entrenaba al equipo de pequeñas ligas de su hijo, un hombre que recogía pelusas de su litera en prisión y se obsesionaba con la limpieza. De noche era un carnicero. Dejaría a su familia, caminaría hasta el 596 Club y pasaría horas aserrando huesos y cartílagos, embolsando doblemente restos humanos para ser dispersados por el área triestatal. La disonancia lo estaba volviendo loco. Comenzó a beber mucho de nuevo. Su comportamiento se volvió errático. Fue arrestado por pasar dinero falso, un crimen descuidado para un hombre que ganaba miles en pagos de protección, porque un testigo recordó el tatuaje de Mickey en su brazo. Se estaba desmoronando. Y en el mundo de los Westies, un hilo suelto se corta. La naturaleza precaria de su existencia quedó al descubierto en 1983. Roy DeMeo, el campeón y mentor de los Westies en la familia Gambino, se había convertido en un riesgo para sus jefes. El FBI estaba rondando el Gemini Lounge y Paul Castellano decidió cerrar la cuenta. En enero de 1983, Roy DeMeo fue encontrado en el baúl de su carro, baleado múltiples veces y congelado. El hombre que le había enseñado a Jimmy Coonan a hacer desaparecer los cuerpos había sido desaparecido por su propia gente. El mensaje debería haber sido claro para Coonan. La estructura siempre se protege a sí misma. Los Westies no eran familia, eran herramientas, y las herramientas son desechables. Con DeMeo muerto,
La línea directa de Cunan con la cima se cortó. Fue pasado a otro capo, Daniel Marino, pero la calidez se había ido. Los italianos se estaban cansando de la volatilidad de los irlandeses. El molino de carne estaba produciendo dinero y cuerpos, pero también estaba generando ruido. Los Westies estaban en el cenit de su poder financiero, pero parados sobre una base de arena. Eran ricos, eran temidos y estaban completamente expuestos. Los pistoleros estaban fuera de control. El jefe estaba jugando a la casita en Nueva Jersey y el ejecutor estaba empezando a buscar una salida. La máquina estaba funcionando demasiado caliente y los engranajes estaban a punto de romperse. Para 1985, los Westies habían operado con una moneda de miedo tan potente que parecía doblar la realidad misma. Los testigos desarrollaron amnesia. Las víctimas se desvanecieron en el aire. Incluso la policía, endurecida por la decadencia de la ciudad de Nueva York en los 80, a menudo se encontraba persiguiendo fantasmas en un barrio que se negaba a hablar. Pero el miedo es una arquitectura frágil. Requiere un cumplimiento total y requiere la creencia de que la gente en la cima es intocable. Cuando Jimmy Cunan permitió que su banda inculpara a su propio mano derecha por un asesinato que no cometió, destrozó esa creencia. Demostró que la lealtad era obsoleta. La fractura comenzó en los momentos tranquilos entre la violencia. Mickey Featherstone, el hombre cuya mirada vacía había aterrorizado a Hell's Kitchen durante una década, se estaba quemando. Estaba ganando $4,000 a la semana extorsionando a la gente con la que había crecido. Pero la culpa lo estaba pudriendo. Vio la idolatría de Cunan por los mafiosos italianos, su adopción de sus modales, sus trajes y su forma de caminar, como una traición al antiguo carácter irlandés del barrio. Featherstone comenzó a expresar sus objeciones en voz alta, y el barrio comenzó a susurrar que Mickey ya no estaba en el programa. Cunan, sintiendo la inestabilidad de su principal ejecutor, decidió que Featherstone era demasiado peligroso para mantenerlo cerca, pero demasiado famoso para simplemente darle de baja sin causar una revuelta entre la base. Necesitaba una solución más sofisticada. Necesitaba un montaje. El 25 de abril de 1985, la trampa se activó. Un hombre llamado Michael Holly, un asociado de bajo nivel que había estado durante mucho tiempo en la lista de la pandilla, caminaba por la calle 35 a plena luz del día. Una camioneta Station Wagon beige se detuvo. Un hombre salió, levantó un arma y disparó 5 veces a la espalda de Holly. Los testigos en la escena vieron al tirador claramente. Era un hombre blanco con un aspecto distintivo, cabello desordenado, gafas de sol de aviador y la inconfundible forma de andar de Mickey Featherstone. Pero no era Mickey. El tirador era Billy Bokun, un miembro más joven de la pandilla que se había disfrazado a propósito con una peluca y gafas de sol para imitar la apariencia de Featherstone. Fue una pieza de teatro diseñada con una audiencia en mente: la policía de Nueva York. Mickey Featherstone estaba en casa con su esposa cuando la policía derribó su puerta. Fue arrestado y acusado del asesinato de Michael Holly. Por primera vez en una vida definida por actos criminales, Mickey Featherstone era inocente. Sentado en una celda en el Centro Correccional Metropolitano, enfrentando 25 años a cadena perpetua, Featherstone finalmente miró al abismo. Se dio cuenta de que el molino de carne finalmente venía por él. Él había sido el que limpió las bañeras, el que dispersó las bolsas y el que aplicó el silencio. Ahora, él era el que estaba siendo desaparecido. La realización fue una podredumbre lenta y agonizante.
Los Westies no eran una hermandad, eran un tanque de tiburones, y él estaba sangrando. Pero Coonan había subestimado dos cosas: el instinto de supervivencia de Mickey y el coraje de la esposa de Mickey, Sissy. Mientras Mickey estaba en prisión, Sissy Featherstone comenzó una campaña desesperada para salvar a su esposo. Comenzó a llevar una grabadora oculta en su cuerpo, reuniéndose con miembros de la pandilla que ahora estaban rodeando a su familia. Capturó conversaciones que insinuaban el montaje, pero el arma humeante llegó cuando Billy Bocoon, el tirador real, se reunió con ella. En un momento de arrogancia o quizás culpa, Bocoon admitió el disfraz. Armado con estas cintas, la dinámica legal cambió de la noche a la mañana. En septiembre de 1986, el juez Alvin Schlesinger, presentado con la nueva evidencia del montaje y la cooperación de Mickey, anuló la condena por el asesinato de Holly. La noticia se extendió por Hell's Kitchen como un terremoto. Mickey Featherstone estaba fuera y estaba hablando. El impacto psicológico en el barrio fue devastador. Durante 2 décadas, los Westies habían dependido del mito de que estaban locos, eran irrompibles y ferozmente leales a los suyos. Ahora el hombre que era la cara de ese terror, el veterano de Vietnam con los ojos muertos, estaba sentado en una habitación con fiscales federales, desmantelando metódicamente la organización pieza por pieza. La oficina del fiscal federal, liderada por un cruzado Rudolph Giuliani, vio la oportunidad que habían estado esperando. No solo querían una condena por asesinato, querían la empresa. Querían usar la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por chantaje, rico, para barrer todo el tablero. Pero para que un caso rico se mantenga, se necesita un narrador. Se necesita a alguien que pueda atar los asesinatos al dinero, el dinero a los jefes y los jefes a la mafia. Se necesita un historiador del submundo. Mickey Featherstone era ese historiador. El interrogatorio de Featherstone fue un descenso al infierno. Durante semanas se sentó con agentes y detalló la anatomía del matadero. Los guió a través de la cronología del asesinato de Ruby Stein, explicando cómo Coonan había orquestado el arreglo de la deuda como una trampa. Describió las herramientas específicas utilizadas en los desmembramientos: los cuchillos dentados, las sierras para metales, las bolsas de alta resistencia. Dibujó mapas de dónde se dispersaron las partes del cuerpo, convirtiendo los rumores vagos del Houdini en datos forenses concretos. Mientras Featherstone hablaba, los Westies en la calle se estaban desmoronando. La disciplina que Coonan había intentado inculcar se estaba evaporando. La organización se reveló como una cáscara hueca, sostenida solo por el miedo a Mickey Featherstone, y ahora Mickey era el que sostenía el martillo. La paranoia se extendió por las filas. ¿Quién más estaba hablando? ¿Quién llevaba un micrófono oculto? El 596 Club, una vez una fortaleza, se sentía como una trampa. En noviembre de 1986, el martillo cayó. Una acusación federal masiva se hizo pública, acusando a Jimmy Coonan, Kevin Kelly, Billy Bocoon y otros de una conspiración de crimen organizado que incluía 16 asesinatos. Los cargos eran un catálogo de horrores: usura, extorsión, tráfico de drogas y una letanía de asesinatos que se leían como una historia de las noches más oscuras del barrio. El arresto de Jimmy Coonan fue el final de una era. El hombre que una vez aterrorizó a Hell's Kitchen solo con caminar por la 10th Avenue fue esposado y empujado a un carro federal, despojado de su poder, su dinero y su mística. El barrio observaba desde las ventanas, las mismas ventanas por las que habían mirado durante años para ver a las ambulancias llevarse los cuerpos.
Pero esta vez, las sirenas señalaban un tipo diferente de muerte. La muerte de la propia pandilla. El 24 de febrero de 1988, el mazo finalmente cayó. No solo sobre un grupo de hombres, sino sobre una era entera de la historia criminal de Nueva York. El jurado federal en Manhattan emitió veredictos de culpabilidad para casi todos los acusados en la sala, sellando el destino de los Westies con una permanencia que ninguna cantidad de intimidación callejera podía deshacer. Jimmy Coonan, el hombre que había soñado con ser un padrino, se sentó impasible mientras era condenado por cargos de crimen organizado que incluían 7 asesinatos. Su imperio, construido sobre los pilares gemelos del desmembramiento y el silencio, se había derrumbado bajo el peso de los estatutos federales y el testimonio de su propio mano derecha. El juicio había sido un teatro de lo macabro. Durante semanas, el jurado había mirado al abismo de los crímenes de los Westies. Habían visto las fotos, escuchado las cintas y escuchado la voz plana y monótona de Mickey Featherstone describiendo lo inefable. Los abogados defensores habían intentado pintar a Featherstone como un lunático, un hombre cuyo cerebro estaba frito por las drogas y la guerra, un mentiroso que diría cualquier cosa para salvar su propio pellejo. Sacaron a relucir sus hospitalizaciones psiquiátricas pasadas, sus alucinaciones, sus arrebatos violentos. Intentaron hacerlo el monstruo. Pero en el estrado Mickey estaba tranquilo. Fue preciso. Relató los detalles de los asesinatos con una frialdad que era más escalofriante que cualquier rabia. Uno de los momentos más surrealistas del juicio se produjo cuando el jurado escuchó sobre la eliminación de cuerpos. Featherstone explicó la lógica de esto, la pura practicidad de hacer desaparecer a un ser humano en una ciudad de 8 millones de personas. Habló del trabajo húmedo en la bañera, como si estuviera describiendo cómo arreglar un carburador. La yuxtaposición de esta entrega mundana con el contenido horrible fue devastadora. Describió cómo abrían el agua para lavar la sangre, cómo empaquetaban las extremidades para que parecieran carne de una carnicería. En un momento, a otro testigo, Tony Lucich, se le preguntó cómo sabía que un cuerpo estaba siendo desmembrado. Su respuesta provocó risas nerviosas en la sala del tribunal. Cada vez que miraba en la bañera, se estaba acortando. El juez Robert Sweet no dudó cuando llegó el momento de la sentencia. Le dio a Jimmy Coonan 60 años en prisión federal. Una sentencia diseñada para asegurar que el rey de Hell's Kitchen moriría en una jaula. Kevin Kelly, el joven ejecutor que había tratado el asesinato como un deporte, recibió 50 años. El resto de la banda, Billy Beatty, pesos pesados y cómplices, recibieron sentencias que oscilaban entre 15 y 30 años. Se les dieron números de fútbol americano, términos tan largos que hicieron irrelevantes a los hombres incluso antes de que abandonaran la sala del tribunal. Los Westies no solo fueron derrotados, fueron borrados. Para Mickey Featherstone, el veredicto fue el acto final de una obra larga y sangrienta. A cambio de su testimonio, recibió una sentencia suspendida de 5 años de libertad condicional por un cargo de crimen organizado y se desvaneció en el Programa Federal de Protección de Testigos. La desaparición de Featherstone fue total. Al hombre cuya cara una vez había aterrorizado a todo un barrio, se le dio un nuevo nombre, una nueva historia y un boleto de ida a un lugar no revelado, probablemente un pueblo anodino en el centro de América, donde nadie sabía sobre los cuerpos en el río Hudson. Vivió el resto de sus días como un fantasma, resurgiendo ocasionalmente en entrevistas documentales granulosas o sombras, pero dejando de existir efectivamente como Mickey Featherstone.
De vuelta en Nueva York, el vacío dejado por los Westies fue llenado no por pandillas rivales, sino por desarrolladores de bienes raíces. Hell's Kitchen, el distrito de inquilinatos sucio y manchado de hollín, que había dado a luz a generaciones de tipos duros irlandeses, estaba a punto de sufrir una transformación radical. La violencia que había definido al barrio durante tanto tiempo había deprimido los valores de las propiedades, manteniendo el área congelada en el tiempo. Pero con los carniceros encerrados, la ciudad comenzó a reclamar las calles. Los hitos físicos del reinado de los Westies fueron sistemáticamente borrados del mapa. El 596 Club, la oscura sede empapada de sangre donde Ruby Stein había sido desmembrado, fue desmantelado. Los paneles de madera que habían absorbido los gritos de las víctimas fueron arrancados y el edificio finalmente se transformó en un hotel boutique. La esquina donde Ruby Stein fue atraído a su muerte se convirtió en un restaurante de la granja a la mesa, sirviendo kale y quinoa a turistas que no tenían idea de que un ser humano había sido aserrado en pedazos a solo unos metros de distancia. La gentrificación fue rápida y despiadada. Las familias irlandesas de clase trabajadora que habían vivido en el barrio durante décadas fueron expulsadas por los precios, reemplazadas por yuppies y banqueros de inversión. Los inquilinatos se convirtieron en condominios de lujo donde los apartamentos se vendían por más de $1 millón. El barrio incluso fue rebautizado. Los agentes de bienes raíces dejaron de llamarlo Hell's Kitchen y comenzaron a llamarlo Clinton o Midtown West, tratando de lavar el estigma de su pasado violento con una nueva capa de marketing. Las calles donde Coonan y Featherstone habían acechado a sus presas ahora estaban bordeadas de estudios de yoga y panaderías artesanales. Pero, ¿qué pasó con los hombres mismos? Jimmy Coonan permanece en prisión federal hasta el día de hoy, un anciano de 78 años, viendo el mundo cambiar desde una celda. Ha solicitado la libertad condicional varias veces, argumentando que es un hombre cambiado y que el barrio que una vez aterrorizó ya no existe. En una apelación reciente, señaló que no le quedaban soldados en la calle, ningún ejército para comandar incluso si fuera liberado. Los tribunales se mantuvieron firmes, negando su liberación tan recientemente como en 2025. Es una reliquia, un fósil viviente de un ecosistema criminal que se ha extinguido. Kevin Kelly también permanece encarcelado, presentando apelación tras apelación, todas denegadas. Billy Beatty, el gigante que había participado en el desmembramiento de Ruby Stein, cumplió su condena y fue liberado en la década de 2000, solo para morir por causas naturales en 2012. Los Westies finalmente fracasaron porque confundieron la violencia con el poder. Pensaron que si cortaban suficientes cuerpos, se volverían inmortales, pero al final solo eran hombres, y como todos los hombres, estaban sujetos a las leyes de la gravedad. Se levantaron sobre una marea de sangre, y cuando la marea se retiró, quedaron varados en las rocas de la historia, expuestos y solos. El molino de carne había dejado de girar, pero los había masticado de todos modos. Esta ha sido la historia de los Westies, no una leyenda de mentes criminales maestras, sino una tragedia de vidas desperdiciadas y un barrio que tuvo que morir para renacer. El silencio que se cierne sobre Hell's Kitchen hoy no es el silencio del miedo. Es el silencio de un cementerio que se ha convertido en un jardín y en algún lugar, en una habitación tranquila lejos de Nueva York, un anciano llamado Francis Featherstone aún podría estar mirando por encima del hombro, esperando que los fantasmas del pasado finalmente lo alcancen.